Ya nos toca hacer el tema de estructura atómica. Y muchachos, hoy día nos toca hablar del tema de estructura atómica. ¿Sí? ¿Cómo se dio la idea de, ¿no? del átomo en sí? ¿Sí, muchachos? Muy bien. A ver. La estructura atómica es hablar, obviamente, del átomo. Entonces vamos a colocar acá que el átomo es la mínima expresión de la materia. Ahora, por ejemplo, si tú me dices, ¿no? Así nada más, ese concepto, así, ¿no? Este concepto nada más. Dice, el átomo es la mínima de la materia. Sí, es sencillo. ¿Estaría bien o estaría mal? ¿Tú qué crees, muchachos? ¿Ustedes qué creen? ¿El átomo es la mínima expresión de la materia? ¿Qué dicen, chicos? Ya les dije que me gusta mucho que ustedes participen. ¿Qué dicen, muchachos? ¿El átomo es la mínima expresión de la materia o no? Y me dicen por ahí, bueno, a ver, comento, ¿no, muchachos? Eh, la mínima expresión de la materia actualmente son los quarks, ¿sí? Los quarks, no sé si escuchaba al respecto. La mínima expresión de la materia no es el átomo. Para que tú definas el átomo en sí, deberíamos de agregar algo más. Entonces, el átomo es la mínima expresión de la materia con propiedades generales, ¿no? O mejor dicho, con propiedades definidas. Eso sería, muchachos, en sí, claro, ¿no? Como dice Henry, que conserva sus propiedades. Por ello, muchachos, un átomo de hidrógeno no es lo mismo que un átomo de sodio, no es lo mismo que un átomo de magnesio, no es lo mismo que un átomo de cadmio, etcétera, etcétera. Son distintos. ¿Chicos? Entonces, por eso es que podríamos decir que el átomo es la mínima expresión de la materia, pero con propiedades definidas. ¿Sí? Con propiedades definidas. ¿Ya, chicos? Por si acaso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, eh, ya sabes que si queremos hablar un poquito de historia, porque veo ahí que hay que hablar un poquito de historia, un poquito de historia, muchachos, para ver cómo se definió lo que es un átomo. Entonces, según la historia, primero tenemos que hablar de dos grandes filósofos, ¿sí? Leucipo y Demócrito. Leucipo y Demócrito. A ver, ¿de dónde salió la idea de átomos? Les comento, muchachos, que la idea de átomo se formó en la Grecia antigua, en el cual pues se hablaban de los llamados filósofos, ¿ya?
Entonces, en su momento podrás decirme, ¿no, profe? ¿Y qué cosa es filosofar? ¿A qué se refiere la filosofía? Bueno, cuando quieres hablar de la filosofía en sí, del filósofo, son aquellos que trataban de explicar el porqué de las cosas. Trataban de explicar por qué ocurría algo, qué generaba, por qué razón, o mejor dicho, algunas ideas que se complementan con ello. Y pues, obviamente, en el caso del átomo no fue lo contrario, porque efectivamente se decía, ¿no? Y aunque parezca un poco lógico lo que te voy a contar, según la historia lo que nos dice, ¿no? O sea, se tenía un cuerpo, una materia, muchachos. A ver, un minutito, por favor. Me están llamando acá, un minutito. Por favor. Bueno, ya, seguimos, muchachos. Disculpen. A ver, entonces, cuando hablabas de Leucipo y Demócrito, eh, ellos, por ejemplo, agarraron un cuerpo, ¿no? Una materia, un cuerpo se dice, no sé, según la historia, y dice que ellos se preguntaron, ¿cuál sería la mínima expresión? O sea, si yo agarro el cuerpo, lo parto, lo corto más chiquito, lo corto, lo pulverizo, no sé, pero ¿cuánto será la mínima expresión, la mínima división? ¿Y sabes cuál fue su respuesta, muchachos? Un poco lógica en su momento. Bueno, ahora, ¿no? Pero en su momento fue como que, wow, tiene razón. Átomo viene de las siglas griegas átomos, el cual significa átomo, sin división. Átomo, sin división. Sin división. A eso se refería lo que era el átomo. Por eso es que Leucipo y Demócrito se habla o se tiene en cuenta justamente la idea del átomo, sin división. ¿Ya, muchachos? Sin división. Entonces, profe, por eso es que cuando yo tenía un libro muy grande y de repente en el colegio me decían, oye, este bimestre vamos a hablar del tomo 1, el siguiente semestre del tomo 2. Ah, ya, ¿por qué? Porque el libro era tan grande que se tenía que dividir. Por eso es que hablas de tomo 1, tomo 2, tomo 3, división 1, división 2, división 3. ¿Sí? Esa era la razón del por qué. Por eso, muchachos, tomo significa división. ¿Sí? Muy bien. Luego de Eusipio y Demócrito, en los cuales hablaban, pues, ¿no? Sobre que el átomo, etcétera, etcétera, nada que ver. Ahí vino un pata llamado Aristóteles. Donde Aristóteles dijo, ¿no? Oye, ¿qué diablo estás hablando? Aguanta, compadre. ¿Qué átomo? ¿Qué se división? Nada. Y ahí viene el famoso rombo de Aristóteles, donde él dice de que todo depende de cuatro sustancias elementales. El aire, ¿no? El agua, el fuego y la tierra. Así es, el Avatar, ¿no? Me imagino que habrás visto el dibujito, ¿no? La historia de Am, ¿no? Algo así, ¿no? El peladito que tiene una flecha, ¿no? Entonces, eso es respecto al famoso rombo de Aristóteles, ¿sí? Donde habla de que no tiene nada que ver, acá no tiene nada que ver con que átomo, no, no, no. Todo depende del aire, del agua, la tierra y el fuego, nada más.
de esas 4 elementos. Por esa razón, muchachos, durante muchos años, la idea de átomo, pues, se quedó, por así decirlo, eh, tómatelo, ¿no? Entonces, la idea de átomo en su momento quedó, pues, descartada, ¿no? Durante muchos años, durante mucho tiempo. Hasta que retomó la idea, ¿quién? Dalton. Vamos a hablar de la llamada teoría atómica de Dalton. ¿Sí, muchachos? Teoría atómica de Dalton, ¿no? Algunos le dicen modelo atómico, al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Teoría atómica o modelo atómico, ¿no? A ver, para Dalton, muchachos, decías, oye, ¿el átomo cómo es? Allá, vamos a sacar, ¿verdad? Estamos en virtual. Pero vamos a sacar, ¿cómo se llama? A ver, acá vamos a poner esto acá. Mm, ahí está. Se puede ver, ¿no? ¿No? Perfecto, ¿no? Vamos a buscar otro más. Un minutito, muchachos. Claro, y esas pequeñas partículas son llamados átomos, ¿no? Ah, bueno, te refieres a lo que dijo Dalton, ¿no? Creo que a eso te refieres, ¿no? Sí, claro, él considera que el átomo, lo que pasa es que él, por eso te digo que algunos dicen que es un modelo atómico, ¿no? Pero en sí, lo que hace él es una idea atómica. O sea, él no hace ningún experimento, él solamente, dice que existe, ¿no? Eh, lo que pasa es que él relacionaba mucho, ¿no? Lo que pasa es que él decía mucho eh, de cómo consideraba el átomo. Entonces, el átomo lo considera así, mira. Ahí está mejor, ¿no? Ahí está. Si tú le preguntabas a Dalton cómo era el átomo, o bueno, él cómo se imaginaba, él decía que es una esfera compacta y maciza, indivisible e indestructible. Muchachos, Dalton es una esfera compacta y maciza, indivisible
e indestructible. ¿Sí, muchachos? Entonces, Dalton es una esfera compacta y maciza, indivisible e indestructible. Así consideraba Dalton. Como una esfera, como una canica, ¿no? Como una canica. ¿Cuáles fueron los aportes de él? ¿No? Que hubo, pues, obviamente, un aporte, ¿no? Él decía que átomos del mismo elemento son idénticos en masa y volumen, pero átomos de diferentes elementos son distintos, ¿no? Así considera realmente Dalton el átomo, ¿no? Átomos de elementos distintos, ¿sí? Átomos de elementos distintos, muchachos, presentan diferentes formas, diferente tamaño y masa, ¿sí? Átomos de elementos distintos presentan, ¿sí? ¿Sí? Elementos distintos presentan diferente tamaño y masa. Muchachos, presentan diferente tamaño y masa. ¿Sí, muchachos? Ya está. Entonces, a eso se refiere la teoría atómica de Dalton. Teoría atómica de Thomson. ¿Sí? Teoría atómica de Thomson. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaba con la teoría atómica de Thomson? A ver, vamos a ver igual. Ya está, ¿no? A ver. Ah, su madre, sí está grande. A ver. Ah, sí sale. Ah, su madre. Este sí está enorme, ¿no? Ya está. Ya está. A ver, muchachos.
Es lo primero que hace Thomson, porque obviamente hay un concepto previo antes de lo que justamente dice Thomson, ¿no? Ya está. A ver, muchachos, te cuento que lo primero que hace es que realiza un experimento con los llamados rayos catódicos y descubre los corpúsculos negativos. Profe, ¿qué diablos son los corpúsculos negativos? Stone los llama electrones. Thomson descubre los electrones gracias a su experimento con los rayos X. ¿Sí, muchachos? Ahora, el problema fue de Thomson en su momento, porque si tú le preguntabas, oye Thomson, ¿cómo es el átomo? En su mente, él pensaba que el átomo era como decía Dalton, o sea, una esfera compacta y maciza, es una esfera, pero él descubre los electrones. Mucha, y ahora, si descubrí los electrones y se supone que el átomo es neutro, bueno, entonces el átomo será así, como una esfera compacta y maciza, pero con carga. Porque como te digo, Thomson seguía pensando que el átomo era como Dalton, decía. Entonces, él dice que es una esfera positiva donde los electrones están incrustados, ¿sí? Están incrustados en ella. ¿Y esto qué cosa es, muchachos? El famoso budín, budín con pasas. El famoso budín con pasas. Entonces él considera como si fueran pasas dentro de la masa. Profe, pero no, ¿cómo un budín con pasas? Bueno, ya, como un panetón. Imagínate que el panetón, todo el panetón sea el átomo y las frutas confitadas y las pasitas sean los electrones. ¿Ya está? Muy bien. Ahora, ¿el átomo es así? No, profe, no es así. Claro. Por eso que ahí vino la teoría de quién? La teoría de Rutherford. En el caso de la teoría de Rutherford, muchachos, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? En una teoría de Rutherford, muchachos, él descubre el núcleo atómico. Él define un átomo nucleado. Es el primero que hace eso. O sea, profe, entonces todo lo que dijo estaba bien en su momento. ¿Sí? ¿Y por qué nadie le hizo caso? Obviamente, porque hubo, pues, ¿no? Obviamente de por medio algunas otras cosillas por ahí. A ver, ahí está.
Imagen de cámara. Ahí está, ¿no? A diferencia de Dalton y de Thomson, ya Rutherford prácticamente, pues, eh, cambia la idea del átomo. Y lo que hace ahí es el famoso experimento con los rayos catódicos. O mejor, perdón, el experimento de la lámina de oro, en las cuales en un pequeño bloque lo bombardea con, pues, partículas alfa, ¿no? Algo así como esto. Vamos a colocarlo igual, ¿no? Esto nos puede servir, ¿eh? A ver, este modelo no me gusta. A ver, ahí está. Ahí está más bonito. Lo voy a cortar, creo. Un ratito. Ahí está. Mira, lo primero que hace Rutherford, él realiza un experimento con la lámina de oro y demuestra la existencia del núcleo atómico. ¿Sí? Lo que hace es el experimento de la lámina de oro y demuestra la existencia del núcleo atómico. Él agarra una pequeña lámina de oro, como ves acá, y lo bombardea con partículas alfa. Si el átomo fuera, como dijo Dalton y Thomson, que era macizo, los rayos alfa no pasarían, pero se da cuenta que los rayos sí pasan. Entonces, si pasan, es porque el átomo no es compacto, sino es vacío. ¿Sí, muchachos? Es vacío. Y por esa razón es que los rayos pasan absolutamente. Puso un detector de partículas alrededor, ¿no? Tal vez ahí, y ahí se dio cuenta que los rayos pasaban. ¿Cuál era la característica? Que de 1000 rayos alfa, uno rebotaba. Pero muchos pasaban, algunos se desviaban y otros se neutralizaban. Hubo un momento, muchachos, donde de repente, ¿no? Por acá no aparecía nada. Luego por acá, luego por acá, luego por acá, luego por acá, y así. O sea, no era constante. Entonces él dijo, oye, pero si el alfa es positivo, se debe de neutralizar con los electrones, porque él ya sabía por el estudio de Thomson que existían los electrones. Entonces llegó a la conclusión, ¿no? Que los electrones no están quietos, sino están en movimiento. Y ahí se puso a pensar, movimiento, pero como que ahora, ah, como un pequeño sistema planetario en miniatura. Por eso es que lo que hace primero es el experimento de la lámina de oro
y demuestra la existencia del núcleo atómico. ¿Sí? Y se da cuenta de esto. Se da cuenta que, muchachos, el átomo, y se da cuenta de esto. Que el átomo no es macizo. Sino es, el átomo no es macizo, muchachos, sino es vacío. Por eso que es el primero que habla de un átomo vacío. ¿Sí? Y no es vacío. Muchachos, vacío. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? Vamos, vamos, dame señales de vida mientras te voy a tomar agüita. Un vasito con agua mientras. Dame señales de vida, muchachos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Cuéntame, cuéntame para seguir. Ya estamos, muchachos. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos. De 20, más de 20 personas y solamente 3 me han respondido. Magdiel, Vania y Katia. Y el resto, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué estarán haciendo? Voy a obligar, aunque sea en mi clase, que pongan cámara, muchachos. A ver ahí qué están haciendo. O sea, me imagino que estarás copiando, estarás atento, ¿no? No creo que estés viendo la Champions, ¿no? Que ya acabó, creo ya, pero igualito, ¿no? Todo claro, no se envió, dice Sebastián. Muy bien, muchachos.
A ver, muchachotes. Ay, Dios mío. Bueno, muchachos, me imagino que estarán atentos. Ojalá sea así. Entonces, un resumen de lo que estamos haciendo ahorita. Primero, estamos hablando de lo que es el átomo, hablando un poco de la historia, de cómo se llegó a la idea del átomo como lo conocemos hoy en día. Ya sabes que el átomo significa o es la mínima expresión de la materia, pero con propiedades definidas. La palabra átomo viene de las siglas griegas átomos, el cual significa sin división o sin partes, ¿sí? Y pues hablamos de Dalton, de Thomson y de Rutherford para poder entender lo que viene más adelante, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a hablar de el modelo de Rutherford. Entonces, muchachos, les comento, ¿no? Para Rutherford, el átomo, o mejor dicho, ¿no? Para Rutherford, los electrones giran alrededor del núcleo como planetas alrededor del Sol. ¿Sí, muchachos? Por ello se conoce como un sistema planetario en miniatura. Sistema planetario en, ¿sí? Sistema planetario en miniatura. Sistema planetario en miniatura. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a revisar el material un ratito. ¿Hasta dónde va a avanzar? Ah, Word. Entonces, muchachos, tenemos el sistema planetario en miniatura. Sí, había Borg, lo que quiero ver hasta dónde va. Ya que la verdad es que no nos interesa mucho hablar de Borg, sino hablar ya del modelo atómico actual. Pero bueno, lo que pasa, muchachos, es que eh, Dalton, Thomson, Bohr, Chadwick, Rutherford, ¿no? O sea, todos ellos, Heisenberg, Broglie, ¿no? Que es la cuna de los, de los investigadores científicos en su momento, todos fueron físicos, ninguno fue químico. Profe, entonces, ¿por qué estamos haciendo esto en química? Porque estamos hablando del átomo, que es la mínima expresión de la materia, de lo que nosotros químicos estudiamos, ¿no? La profundidad de la materia en sí. Entonces, te comento
se tuvo la idea de que estos físicos criticaron a Rutherford en su momento. ¿En qué cosa lo criticaron, profe? Lo que pasa, muchachos, es que se dice que todo cuerpo, absolutamente todo cuerpo en movimiento disipa energía. Por eso es que todo lo que sube tiene que bajar. Por eso todo que está en movimiento algún día se detiene. ¿Entiendes? Porque cuando algo está en constante movimiento, se disipa energía. Es igual que tú, por ejemplo. Tú cuando juegas pelota o haces una actividad física, obviamente comienzas con ritmo, comienzas a correr de repente y después de un momento a otro vas debilitándote, te cansas y ahí acaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Es que tú te cansas y al cansarte disipas energía. ¿Cómo lo disipas energía? En forma de calor. Te pones rojito, sudas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso es que luego de un momento te detienes. Entonces, eso es lo que realmente ocurre en la disipación de energía respecto a eh, eh, el- de la física. Y a Rutherford dijeron eso. Oye, si tú me dices que el electrón va a girar, o sea, tú me dices que el electrón va a girar, 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 y va a caer. Y va a caer. Ah, por esa razón, muchachos, lamentablemente, pues, Rutherford acabó mucho, bajó mucho su reputación. Y cuando ya estaba a punto de morir, o sea, a punto de ya de darse por vencido respecto a las investigaciones que tenía, aparece Bohr, Niels Bohr. Y te comento que Bohr levanta en reputación a Rutherford. Porque lo que decía Rutherford estaba bien. Rutherford, ¿qué dijo? Átomo vacío, está bien. Existe un núcleo, está bien. Los electrones giran alrededor, está bien. Todo lo que dijo estaba bien. Ah, lo que pasa es que en su momento, Bohr, ¿qué dijo, muchachos? Que levanta reputación a Rutherford, ¿no? También a su prima, ¿no? Porque Bohr se casa con la prima de Rutherford. Entonces, lo salva, ¿no? De eso y explica el por qué no ocurriría. Y vamos a colocar acá la imagen que está en la guía, en la separata. Algo así, rápido, ¿no? Es hablar, modelo atómico de quién? De, en el modelo atómico de Bohr, muchachos, ¿sí? Él considera clásico y cuántico. Considera un átomo clásico, muchachos, cuántico. Clásico y cuántico. Introduce la química clásica o la física clásica y la mina cuántica. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante con los números cuánticos, ¿no? Entonces, él considera esto, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? ¿Mm? En este caso, muchachotes, dijo que el electrón gira con m 1.
para que no se complique la vida, él dice, el electrón, ¿no? El electrón gira con MCU. ¿Qué decir que MCU? Movimiento circular uniforme. ¿Eh? Habla de la cuantificación del átomo, ¿no? En un nivel permitido, no en cualquier lugar. El electrón gira con MCU en un nivel permitido. Bueno, vamos a colocarlo teóricamente, ¿eh? Esto sí no te preguntan, ¿no? Pero bueno, donde el momento angular es la masa por velocidad por radio, es igual a un n por h, así se determina. Eso no viene, no te preocupes. Sino que como ya empecé a hablar de Bohr, tengo que obviamente finalizarlo, ¿no? El electrón gira con MCU, muchachos, en un nivel permitido, donde se cumple que el momento angular es un n por h sobre 2pi, ¿no? Todo esto de las investigaciones, muchachos, fueron aportes, ¿no? Para hablar de los números cuánticos, de dónde sale, cómo sale. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Explicando o tratando de explicar a qué se refiere. ¿Sí? ¿Ya está? Ya está. Ahora, eh, el problema de Bohr es que tuvo una limitación. El error de Bohr, muchachos, fue que esta teoría, ¿no? Fue que esta teoría, muchachos, que solo se cumple para átomos hidrogenoides. ¿Qué diablos significa hidrogenoide, muchachos? Que solo tiene un electrón. No explica el enlace químico, ¿sí? Y más cositas por ahí, ¿no? Que habla del efecto, ¿no? Este, que no explica el espectro de absorción del hidrógeno, ¿no? Y algunas cositas más que, como te digo, a muchos se sirven. Pero bueno, al menos para acabar con la teoría, de que veas cómo evolucionó la idea del átomo para conocerla o para saber cómo es hoy en día. Entonces vamos a hablar, muchachos, del modelo atómico actual. Modelo atómico actual. ¿Qué se cumple, muchachos, en el modelo atómico actual, ¿no? En el que se considera hoy en día? A ver, ahí está. Entonces, ya saben, muchachos,
El modelo atómico actual es este de acá. Está formado fundamentalmente por dos partes. El núcleo atómico, muchachos. ¿Sí? Es la parte más pequeña y de mayor masa. ¿Sí? Es la parte, muchachos, más pequeña y de mayor masa. Por ello se dice, es, por ello se dice que es la parte más densa del átomo. Por ello, muchachos, se dice que es la parte más densa. ¿Por qué se dice que es la parte más densa? Porque es la más pequeña y de mayor masa. ¿Sí, muchachos? Más pequeña y de mayor masa. ¿Ya está? En el núcleo hay más de 200 partículas. Pero las principales y o fundamentales son los protones y neutrones. Muchachos, en el núcleo hay más de 200 partículas, porque hay preguntas teóricas donde te dicen, ¿no? En el núcleo solamente se encuentran protones y neutrones, como ves acá, ¿no? Por ejemplo, ponen protón, neutrón, electrón. Estas son las partículas fundamentales. O sea, no quiere decir que solamente son estas. Estas son las partículas fundamentales. Estas son las principales, ¿no? Pero eso no quiere decir que solamente existen esas. Por eso estoy colocando ahí bien claro. En el núcleo hay más de 200 partículas, pero las principales o fundamentales son los protones y neutrones. ¿Ya? Ahora, las subpartículas que existen acá, ¿ya? Vamos a colocar mejor esto. Las subpartículas que existen, ¿qué cosas son? Son los llamados, bueno, las subpartículas, muchachos, que existen son los quarks. ¿Ya? Ahora, cuando quieres hablar de los quarks, ¿sí? Son subpartículas que existen en el núcleo atómico. No hay mayor definición para ello, ¿no? Pero la unión de quarks de algunos tipos de quarks
nos dan los protones y neutrones. ¿Sí, muchachos? Protones y neutrones. Por ejemplo, muchachos, a ver. Ya. Entonces, muchachos, a ver, ya está. Bueno, solo sí a la mano. Yo tengo una imagen, lo voy a poner así. Miren, si tú quieres hablar, en química todo se demuestra, muchachos. Absolutamente todo, 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 todo se demuestra. ¿Ya? Y los tipos de quarks ¿cómo te puedo decir? Los tipos de quarks que van a formar a los protones y neutrones son los famosos up y down. Son dos tipos de quarks, ¿sí? Eh, por ejemplo, un protón está formado eh, por dos up y un down. Ahora, te cuento que los up tienen un valor que es 2/3 del electrón y los down menos 1/3 del electrón. Y si se dan cuenta, muchachos, mira, 4/3 menos 1/3, 3/3. Ah, por eso es que las cargas se asemejan mucho, ¿no? En el caso de los protones y los electrones. Por eso que acá la carga es la carga positiva del electrón. Igual, mira, un neutrón está formado por dos up y un down. Un up es 2/3 del electrón. 2/3 menos 2/3, cero. Por eso se llama neutrón, porque no tiene carga. ¿Sí, muchachos? Por eso se llama neutrón, porque no tiene carga. ¿Sí? Entonces, todo es respecto al llamado núcleo atómico. Entonces, acuérdate que la parte más pequeña es de mayor masa, pero se dice que la parte más densa del átomo, el núcleo más de 200 partículas principales son protones y neutrones,
Las subpartículas que existen son los quarks, donde la unión de algunos tipos de quarks nos dan los protones y neutrones. En este caso, un protón está formado por dos up y un down, mientras que un neutrón es un up y dos down. Chicos, ahora vamos a hablar de la zona extranuclear, o también llamada nube electrónica. Ahora, en el caso de la zona extranuclear, muchachos, su mismo nombre lo dice, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, si viene un pata de otro país, nosotros, ¿cómo le decimos? Ah, ya, le decimos extranjero. ¿Por qué extranjero, profe? Porque vive fuera del país. Si ves un ovni, ¿qué gritas? Extraterrestre, profe. ¿Por qué extraterrestre? Porque es algo que vive fuera de la Tierra. Entonces, con esa misma idea, muchachos, si tú hablas de un núcleo, lo que está fuera, se le dice extranuclear. ¿Qué significa extranuclear, muchachos? Fuera del núcleo. ¿Sí? Fuera del núcleo. Entonces, así como hemos hablado de acá del núcleo, vamos a hablar de la zona extranuclear. En la parte que define el tamaño y o volumen del átomo. Entonces, acuérdate eso. El núcleo define la masa, mientras que la zona extranuclear define el tamaño. Tamaño y o volumen del átomo. ¿Sí? Tamaño y o volumen del átomo. ¿Sí? Entonces, muchachos, eh, acá vamos a ver, ¿no? Se define como, define el tamaño y el volumen del átomo, donde donde se encuentran los electrones alrededor del núcleo, en órbitas circulares y o elípticas. ¿Sí, muchachos? Girando, los encuentran los electrones girando alrededor del núcleo en órbitas circulares y o elípticas. Chicos, en órbitas circulares y o elípticas. Las subpartículas que se encuentran son los leptones. Muchachos, las subpartículas que se encuentran son los leptones. Así como en el núcleo están los quarks, en la zona nuclear se encuentran los leptones. El leptón principal es el electrón, por así decirlo, ¿no? Y pues, obviamente, en el núcleo se habla de los quarks. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, recuerda que como partícula fundamental se encuentran los electrones. ¿Ya?
Un ratito voy a traer agüita, muchachos, que me estoy ahogando. Cuéntame, ¿todo bien hasta ahí? Dame señales de vida, por favor. Vamos, vamos, dame señales de vida. Dame señales de vida, muchachos. ¿Estás ahí o no? Cuéntame. Vamos. Ya está. Disculpe, muchachos, no tenía agüita. A ver.
Al menos hay gente que me ha respondido. Al menos. Vamos a comenzar con la parte más fácil, más sencilla. Obviamente si sabes sumar y multiplicar, ¿no? Si no sabes sumar y multiplicar, ahí sí ya es más difícil. A ver. eh, Vamos a tener en cuenta algo, ¿ya? Un ojito vamos a poner acá. Partículas fundamentales. Las partículas fundamentales, muchachos, van a ser los protones, los neutrones y los electrones. Mientras que los nucleones fundamentales son solamente los protones y neutrones. ¿Sí, muchachos? ¿Por qué se llaman nucleones? Porque son los que se encuentran en el núcleo. ¿Sí? Los que se encuentran en el núcleo. ¿Ya está? A ver, vamos a hacer un pequeño cuadrito. A ver, partícula fundamental, carga radiactiva, carga absoluta, y el descubridor. A ver, el protón, el neutrón, disculpe muchachos, la tóxica estaba ya queriendo molestar. Protón, neutrón, electrón. ¿Sí? Hoy se ve bien feo esto de acá, ¿no? A la tóxica hay que decirle, ¿no? ¿Mi cámara? ¿Verdad? Cámara, se ve esto así. Qué arreglar esto. ¿No? Hay que darle chamba a la tóxica, muchachos. ¿No? Que me arregle toda esa vaina. No, no me gusta estar así. Estoy, estoy normal. A ver, chicos, la carga reactiva es más un coulomb, para el neutrón es 0 coulomb y para un electrón menos un coulomb. ¿No? Suena un poco feo, ¿no? Bueno, es que se dice coulombios, no se dice coulomb.
¿Sí? La carga absoluta para el protón más 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, 0, y menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Y ya está. ¿Sí? Ahora, respecto al descubridor, Rutherford, Chadwick, como ya te había dicho, ¿sí? A ver, muchachos, ustedes que la gran mayoría están en colegio, ¿sí? La gran mayoría está en colegio, ¿no, chicos? Yo creo que todo el mundo está en colegio acá, ¿no? Escolares creo que es. ¿Sí? A ver, confírmame, confírmame. Confirmen, muchachos, sí, ¿no? Sí, yo, dice, ¿no? Sí, sí. Ah, con razón, ahí estás durmiendo ahorita seguro. Ha venido del colegio, ahorita estás ahí con la lengua afuera. Voy a obligar a la gente que esté en cámara en mi clase, ¿ah? Que te voy a obligar. No sé cómo, pero ya voy a ver ahí, obligarlos, porque estén con cámara. Sí, pues uno dice, hablo, estoy hablando tanto y no escucho nada. Y el problema no eres tú, ¿ah? El problema es el colegio, ¿no? Porque tú sabías, por ejemplo, ¿no? Esa Magdiel. Yo tengo la ropa del colegio. A ver, muchachos, les comento ya. Este, tú sabías, por ejemplo, ¿no? Por dos, por tres. Yo estoy sin polo y desgraciado. Bueno, por cuatro, ¿no? Porque yo estoy con mi polo de lo que he trabajado hoy día en la mañana. Así que por cuatro voy a poner yo, ¿eh? Vamos a poner acá, por cuatro. Por cuatro, ¿no? Ahí no, por cinco ya, ¿no? Por seis ya, si es que alguien ahí comienza eso. ¿Ya? Así que yo también estoy con mi polo de lo que he trabajado hoy día en la mañana, ¿no? En este caso, muchachos, te comento de que algunas veces cuando a ti te cuentan o te hablan de la historia del Perú, como que nos deprimen un poco, ¿no? Porque en la historia del Perú, ¿qué te cuentan? La gente que nos invadió, las batallas que hemos perdido, eh, todo lo que hemos perdido, hemos donado, nos han robado, presidentes que también nos han robado, o sea, mientras más te hablan de la historia del Perú, más te deprimen. Es un poco deprimente, ¿no? No saben hacer tratados, así es, ¿no? No saben hacer tratados. Y en ese caso, muchachos, en ese sentido, no nos cuentan la parte rica para nosotros sentirnos un poco muy orgullosos de nosotros. Hoy en día ha cambiado mucho, ¿ah? Pero antes, por ejemplo, ahora ha cambiado porque la marca Perú o la entidad de ser peruano, porque ahora ha sido mucho más, ¿no? Ya nos sentimos más orgullosos de ser peruano y eso es muy bueno. Pero antiguamente no era así. Al contrario, tú te sentías un poco avergonzado de decir que eras peruano, ¿no? Cuando viajabas afuera. Pero hoy día ya no. Al menos nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra comida, pues, ¿no? Y yo que he viajado, he comido algunas comidas en otro país, sí, pues muchachos, es lo mejor no se puede comer, ¿no? En otros lados, incluso he ido, no sé, a buffets, así de un montón de comida de cualquier lado, y horrible, ¿ah? La tóxica está ahí queriendo molestar, muchachos. Pero bueno, entonces, cuando viajé a Colombia por un trabajo, ¿no? Pero bueno,
Dios mío, muchachos, la tóxica me va a matar ya. Estoy contando mi época de soltero, pues, ¿no? Mi época donde vivía mi desenfreno total. Dios mío. Muchachos, si se va la señal, ya saben, por favor, ponen mi dirección ahorita. Entonces, les comento entonces, ¿no? Este, exacto, exacto. Daniel. Pero es parte de mi trabajo, tengo que contarles a ustedes, muchachos, tengo que contarles a ustedes la realidad. Bueno, mira, alguien de ustedes, muchachos, más de 20 personas acá, que saben, o si sabían ustedes que existe, ¿no? Obviamente, Magdiel, tengo que dar el 100% por ustedes, hijita. ¿Tú sabías que hubo un científico peruano, que habló de la existencia del neutrón antes que Chadwick? ¿Sabías eso o no? Nel me dice por ahí, ¿no? Bueno, se supone que es, no, no. Creo que sí escuché, dice Magdiel. Nel, ¿qué significa? No. Ay, muy viejo me sentí, María Fea. Déjame decirte, muy viejo me sentí. Nel. Pero bueno, ¿alguien de ustedes escuchó eso, muchachos? Que hubo un científico peruano que habló de la existencia del neutrón antes que Chadwick. Yo sé que alguno ni me ha respondido porque está googleando, seguro, está googleando y para que me diga. Pero bueno, les comento, muchachos, que la cosa es sencilla. Mira, tú sabes que el núcleo es positivo y el electrón es negativo. Positivo con negativo, ¿se atrae o se repela? Ah, profe, cargas opuestas se atraen. Entonces la pregunta es, ¿por qué, profe, si el electrón es negativo y el núcleo positivo, por qué el electrón gira y no se pega? ¿Por qué? Ah, entonces ahí apareció ese físico peruano, el cual dijo que dentro del núcleo, porque mira, según la historia, primero se demostró la existencia del electrón, segundo del protón y por último el neutrón. Entonces, como existía el protón positivo y el electrón negativo, ahí vino el físico peruano que dijo, dentro del núcleo atómico, debe de haber otra partícula fundamental, aparte del protón, que genere una fuerza nuclear. Y esta fuerza va a ser más intensa que la eléctrica, y por eso es que el electrón no se pega, sino gira. Y es verdad. ¿Y cuál fue el aporte de ese físico peruano? ¿Sabes quién fue, muchachos? A ver, vamos a ver un ratito. ¿Sabes quién fue? A ver. AT, LI, 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 LM, LM, LM. Uy, no hay nada. Solamente hay uno de LO, que es Abarca Vázquez. Vázquez Abarca. ¿Estás ahí, hijo? No. Hijo, hija, ¿qué eres? Uno de los olivos nomás. Sí, ¿no? Solo uno de los olivos, ¿no? ¿O no ha entrado el resto? Acá estoy, dice, ¿no? Sí estoy, dice. Bacán. Vázquez Abarca. ¿Por dónde vives, hijo? De la parte de los olivos, ¿en qué vives? ¿Por dónde vives? ¿Tú, Magdiel, también de los olivos? No creo, porque es de San Juan de Miraflores, ¿cierto? ¿No? Abarca Vázquez. No sé si de hijo o hija, no sé, tu nombre no sé cuál no has puesto. Vázquez Abarca, ¿estás o no? Dijiste sí hace ratitos. No soy de los olivos. Dios mío. Bueno, solo que no lo cambien. No hay nadie de los olivos acá, del cono norte, de Comas, de los olivos, San Martín de Porres. Nadie, no hay nadie. Nadie vive por acá. Ya bueno, pero Puente Piedra estás por ahí. Cuando ha sido Vázquez Abarca, no sé qué, una mujer, ¿y cuál es tu nombre? Vázquez Abarca.
tan difíciles. Ah, ya, hijo. Hijo, de repente cuando tú has ido a Megaplaza, habrás escuchado que algunas combis pasan por una avenida llamada Mayolo. No sé si has escuchado de la avenida Mayolo, que es una avenida muy grande, una avenida principal casi por Los Olivos, que está por Izaguirre, Mayolo, ¿no? Que está por la municipalidad de Los Olivos incluso, ¿ya? Y les cuento, muchachos, que esa avenida fue homenajeando a este físico peruano. El físico se llama Antúnez de Mayolo. Antúnez de Mayolo, muchachos, fue ese físico peruano que habló de la existencia del neutrón antes que Chadwick. Profe, ¿esa vaina no viene en admisión? No, pero al menos te lo cuento para que te culturices, para que sepas y para que, obviamente, siempre nosotros, yo sé que de repente en alguna reunión, de repente hoy día tomando lonche, puedas comentar y así se puede divulgar la información. Siempre cuando tú quieres mejorar, tiene que empezar por uno mismo. Entonces, les cuento, muchachos, que Antunes de Mayolo fue ese físico peruano que habló de la existencia del neutrón antes de Chadwick. Profe, pero ningún libro habla de él. No. Era Mayolo el aporte. ¿Cuál es la partícula fundamental con mayor masa? La masa del neutrón es mayor o casi igual a la masa de ¿qué? A la masa del protón, y esto va a ser mucho mayor que la masa de ¿qué? La masa del electrón. Uy, ¿se escucha recortado, muchachos? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? A ver, qué raro. ¿Me escuchan bien, chicos? Ahora, sí me escuchan bien. Ahí, solamente ha sido un momento nomás. Bueno, seguro ha sido la mala vibra de la tóxica, pero tu mala vibra como que ha distorsionado la señal. Puede ser, puede ser. Muy bien, entonces muchachos, la masa del neutrón es mayor o casi igual a la masa del protón y este va a ser mucho mayor que la masa del electrón. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de la notación o representación de un núcleo. ¿Cuál es la representación de un núcleo, muchachos? Es colocar un símbolo químico con un A y un Z. ¿Dónde el A, muchachos? Número de masa y número atómico. Te cuento que esta parte es relativamente sencilla. Le cambia de nombre a algunas cosas, ¿ya? Le cambia de nombre a algunas cosas. Por ejemplo, el número de masa se le dice nucleones,
o nucleones fundamentales. Mientras que el número atómico se recuerda bien como ¿por qué, profe? Porque el número atómico siempre va a ser el número de protones. Siempre, siempre, siempre el número de protones. ¿Qué cosa es, muchachos? El número de neutrones, el cual también se conoce como nucleones neutros. ¿Sí? A es igual a Z más Z. Ya está. A es igual a Z más Z. ¿Ya, muchachos? A es igual a Z más Z. Ya está. Muy sencillo, mira. Los problemas de este tema son sencillos. Mira, la pregunta 4, ¿sí? La pregunta 4 de este libro. A ver, ¿qué me dice? Mira, si te das cuenta, esto tiene la misma representación, ¿no? Va a ser un hilo. Entonces, la única relación que te he dicho yo hasta ahora, ¿cuál es? Que A es igual a Z más M.
Es la única relación que 7x más 5, 3, 3, menos 3x. Igual a 3 más 12 Ese era él también. Ahí me escuchan. Te decía, A es igual a Z más N. A vale 7x más 5, Z vale 3x más 3, N vale 3x más 2. Letras a un lado, números al otro, ¿verdad? Entonces, 7x más pasa con menos, más pasa con menos, 3 más 12 más pasa con menos. Entonces, acá 7x, x sería igual a ¿qué? 12 más 3, 15, menos 5, 10. ¿Sí? 12 más 3, 15, menos 5, 10. X vale 10, muchachos. Ahora, si X vale 10, me dice cuál es el número de masa. Y te das cuenta que el número de masa es el A, el cual sería 7X más 5. Y como la gran mayoría ya me dio la clave, esto sería 7 veces 10 más 5. Esto es igual a ¿cuánto? A 75. ¿Ya acabo, muchachos? Nada más. Nada más, muchachos. A ver. A ver. Mira, vamos ahora a tener dos cosas. Una cosa es un átomo neutro. El átomo neutro, muchachos, y si no tiene carga muchachos, positiva, que son los protones, es igual a la carga negativa, que son los electrones, y esto es igual al Z. Y ahí tienes el famoso pez. Pero también podemos hablar de lo que es un ión. ¿Qué es un ión, muchachos? Es un átomo con carga. Y como es un átomo con carga, chicos, puede haber una carga positiva o una carga negativa. La carga es el átomo. Este cation se da, muchachos, porque pierde electrones, mientras que el anión gana electrones. Si tú tienes un elemento con un Z y una carga Q+, un elemento
un AZ y una carga Q menos, les comento, muchachos, que el número de electrones, en este caso sería Z menos Q, y para este caso, el número de electrones es igual al Z más Q. Z menos Q y Z más Q. En español, chicos, si es más, se pone menos. Si es menos, se pone más. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Catión, anión, pierde electrones, gana electrones. Si es más, se pone menos. Si es menos, se pone más. ¿Sí? Ya estamos. Ah, determine la cantidad de electrones que posee el catión monovalente. Ya, sí, muchachos. Ya está. Ahora sí, mira, vamos a acabar con la pregunta 6, que sea. El tiempo es muy, muy rápido pasado, ¿no? Mira, así es esto. X menos 2 al cuadrado. Y esto es igual al Z, que es 3X, más N. Pero el N más no vale 34, porque son 34 neutrones. Esto de acá, muchachos, es una cuadrática, ¿te acuerdas? X cuadrado menos 4X más 4 igual a 3X más 34. ¿Estamos bien, chicos? Ahora, este más pasa con menos, o sea, lo ordenas, ¿no? Te queda X cuadrado más pasa con menos, 7X más pasa con menos, menos 30. Y esto vale 0. ¿Y esto qué cosa va a ser, muchachos? Un binomio, ¿no? O sea, más simple. Ya sabes que esto sería un X. Acá sería 10 y 3. Como quiero que sea negativo, acá sería menos y acá más. Y pues obviamente tienes que hacer y verificar te sale esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Que X menos 10 vale 0, o sea que X puede ser 10, o que X más 3 valga 0 y X vale menos 3. Te pregunto, mira, el valor de Z vale 3X. ¿Tú crees que me conviene a mí colocar menos 3? No, profe, no puede ser negativo. Por eso es que eso necesariamente tiene que ser
10. Y por ello me sale 30. Entonces quiere decir que el elemento E, ¿sí, muchachos? Quiere decir que el elemento E, su Z vale 30. ¿Ya? Ahora, dice bien claro ahí, para el siguiente elemento que tiene 34 neutrones, determinar la cantidad de electrones que posee el catión monovalente. ¿Qué significa catión? No positivo. Monovalente, uno de uno. Entonces, vecino. ¿Sí, chicos? La clave será vecino. ¿Ya está? ¿Sí, muchachos? ¿Se entendió con todos? ¿Sí, muchachotes? Claro, claro. Mira, en este caso, mira, hija, dice, ¿no? En este caso dice, Vania, mira, dice, determinar la cantidad de electrones que posee el catión monovalente. Entonces, he mostrado que Z vale 30, ¿sí o no? Este elemento 30, ahora, ¿por qué le pongo más 1, hija? Porque dice catión. Monovalente, mono de 1. Por eso sería más 1. ¿Sí? Y pues acá es lo mismo que esto, mira. ¿Cómo haces acá? El número de 3 sería Z menos U. 30 menos 1. ¿Y eso cuánto vale? 21. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Bueno, chicos. No sé qué ha pasado con mi internet, que ahora último se malogró. Generalmente no se malogra, pero ya voy a ver cómo lo puedo solucionar, ¿ya, chicos? Pero ¿qué tal la clase hoy día? Cuéntame. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Fue a nada. Cuéntame, ¿todo bien, muchachos? ¿Qué tal la clase hoy día?